Muy buenas noches y feliz año nuevo. Bienvenidos a Secuencias del 24, el programa de cine del canal 24 horas, que estrena año nuevo, que este 2026 nos va a venir de cine porque va a haber muchas efemérides, muchas cositas interesantes, pero queríamos retomar como acabamos el año pasado, es decir, con ese cine de los 80, segunda parte, pero más fantástico, más de ciencia ficción. Guillermo Almori, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy vamos a recordar algunas películas que quedaron en el tintero, pero más de un tinte fantástico, ¿no? La leyenda, bueno, los 80. Sí, es que estábamos recordando en efecto el cine de los 80, pero el cine, digamos, familiar o el cine, digamos, que veíamos de pequeños nosotros, nuestra generación, y que lo guardamos especialmente con esa parte entrañable. Y es verdad que lo que dices tú, las cosas legendarias de leyendas, de aventuras, pues también fueron muy importantes en aquella época. De hecho, hubo un resurgir de ese género o subgénero muy importante en esa década. Y como recordábamos la semana pasada también, producto también de los videoclubes que ayudaron mucho a difundir esta labor. Feliz año también. Feliz año nuevo, querido. David Felipe Arranz. Bueno, este cine de los 80, hemos obviado el drama, hay maravillosas películas, nos centramos en un público más familiar, ¿no? Y aquí vamos a recordar la música de La historia interminable, Limal. Es que yo creo que todos estos cineastas que se habían creado también con un mundo de fantasía, que beben mucho del cine clásico y de las películas de piratas, películas de aventuras, cuando ya en la edad adulta estrenan sus guiones y sus historias, producen esa fascinación en el público porque conectan generacionalmente con ellos. La generación de los Lucas, los Spielberg, todos esos hombres que proyectaban los sueños triunfan porque hacen match con la gente que decía, pero si es que yo sentía lo mismo por estos héroes, ¿no? La magia, la capa y espada, los viajes espaciales, las historias de magos. Yo creo que ahí está la clave de los 80, ¿no? Que es una clave generacional. Y además nos acompañan muchas películas de estas que tenemos aquí, sí. Parece un mercadillo, ¿verdad? Pero es que son las películas que después iremos viendo y que gracias a Divisa Films, pues son muchas de las películas que hemos tenido en VHS, que hemos visto en la tele y que ahora están en Betamax. Madre mía. Y merece la pena porque son ediciones extraordinarias, maravillosas, de una calidad HD espectacular. Y además lo que decíamos la semana pasada, que esta década es la primera en la cual los making of, los test de cámara, todo eso se empieza, digamos, a comercializar y no lo tiran los estudios, porque en los años anteriores y ahí están, lo tiran material de desecho. En estos DVDs, que muchos son además, bueno, son Blu-ray, están de que ya saben nuestros telespectadores que la versión Blu-ray es la mejor de todas las versiones existentes. Sí. Para ver una película como Los cazafantasmas, hombre, por ejemplo, que además de que, bueno, es una película que sigue estando muy vigente. Los cazafantasmas no pasa de moda. La verdad es que también hay que reconocer que es ese tipo de cine muy explosivo, con una música muy potente, pero sobre todo no es tan terrorífica como el título plantea, ¿verdad? Es que en Nueva York, en los 80, empezaron a materializarse muchas leyendas urbanas de las casas encantadas, y es verdad que Dan Aykroyd empezó a notar, porque toda esta idea de Dan Aykroyd, que había equipos de parapsicólogos ayudando a unas pobres ancianas que se encontraban con fenómenos sobrenaturales, ¿no? Me vas a dejar que deje aquí un saludo a Iker Jiménez, a nuestro amigo. Hombre, Iker claro, Jiménez, claro. a tu hermano Alfonso, que está también de colaborador en el programa. Es verdad, Iker, sí, un saludo a Iker. Ahí nació todo, Iker. Ahí que es nació verdad, todo, esta pasión por lo sobrenatural es ochentera. Exacto. Entonces, junto con esa idea de Aykroyd, más luego el Saturday Night Live, que eran los cómicos que triunfaban los sábados, Bill Murray, todos estos, y el propio Dan Aykroyd, hacen esta obra maestra con la banda sonora, perdona que te diga. Que fue el único disco que hizo. Es el único disco. Luis Parker, sí, Luis creo Parker. que era. Cocoon es una película entrañable. Es una película de Ron Howard, que es un maestro, te toca el corazón, y que tiene además algunos de los legendarios del cine. Ron Howard fue un niño prodigio, además, sale en El noviazgo del padre de Eddie, que es esa película de Vicente Minelli, salía de niño. Yo he cogido esa película porque es una tendencia que a mí me gustaba mucho en aquella época, cuando yo era niño, que era que recuperaban glorias del pasado. Es decir, aquí Don Ameche, que era un actor que había acompañado a Carmen Miranda en los musicales de la Fox, o a Betty Grable, y que luego incluso hizo con Lubitsch, El diablo dijo no, es recuperado en esta película, como recuperaba muchos, era como que había una tendencia a que estos actores ya mayores hicieran papeles
protagónicos o semiprotagónicos. Don Ameche tiene aquí casi más popularidad, incluso que cuando era, digamos, joven, y tiene de hecho el Oscar al mejor secundario por esta película. Y yo creo que esta película conquistó al público también porque, bueno, hay que decir también que en esta época, fijaros, por ejemplo, estoy pensando en Katharine Hepburn en El estanque dorado, Henry Fonda en El estanque dorado, Ralph Bellamy también salían Bueno, el propio Don Ameche con Ralph Bellamy entre pillos anda el juego. Es decir, que está todo eso como muy en boga. Y esta película, yo creo que lo que hace muy bien es juntar géneros. Es decir, por un lado es una parte tierna, una parte, digamos, de reivindicación de la tercera edad, de los mayores, tiene parte de fantasía, tiene parte romántica y está muy bien llevada. Esto normalmente a veces no conjuga bien, pero aquí se dio en la diana y a la gente le gustó además a todo tipo de público, a la gente joven, al público más maduro, y yo creo que es verdad que forma parte de estas películas de recuerdos de juventud, pero también fue un poco más allá, fue, digamos, un público también adulto que también conquistó. Son esos títulos que en cuanto mencionamos el espectador dice, ¡ay, yo la he visto! Como Lady Halcón. Yo es que quedé enamorado de Michelle Pfeiffer, ¿quién no? ¿Quién no? Las amistades peligrosas y Lady Halcón, dos películas tan diferentes. Richard Howard, que venía de hacer Blade Runner, y una película absolutamente maravillosa, muy fantástica, con una historia de Richard Donner fantástica, que he querido enlazar con un film como Mi vecino Totoro, porque Miyazaki siempre tiene que estar aquí, pero sobre todo en esta década de los 80 nos trajo esta fábula fantástica, Mi vecino Totoro, con la música. Sí, que son mundos especiales, absolutamente nuevos y especiales. Exacto. Bueno, mientras tanto estaba triunfando Guillermo y David en televisión con... ya había triunfado con Heidi, pero tenía... Exactamente, tenía muchas... aquí en televisión española se puede muchas creaciones en televisión española, y en cine destacaba con los estudios Ghibli, con estas maravillosas Sherlock Holmes es insuperable. O sea, son planos auténticamente cinematográficos. En Robocop, vamos con otra película que todos queríamos ser Robocop, porque eran indestructibles. A ver, el éxito tremendo de Blade Runner hace que estos estudios con Edward Neumeier escriban un guión con Paul Verhoeven que parte de esa visión posapocalíptica, futurista, con una Detroit privatizada, donde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado empiezan a pertenecer a alguna que otra corporación que se hace con el poder. Lo que entonces parecía ciencia ficción, pues andando el tiempo a lo mejor, esto de los paramilitares, las fuerzas de refuerzo de que utilizan muchos países, estamos viendo que existe de verdad. Y fíjate que he averiguado que también se basaron mucho en el personaje de Iron Man, que luego Robert Downey Jr. lo lleva en el cine, y con esos elementos del cómic de la Marvel más los elementos futuristas de Blade Runner hacen esta película maravillosa, que a mí me sigue pareciendo impresionante, ¿no? Son películas que no pasan de moda, como una que nos ha traído Guillermo, que se llama Indiana Jones en busca del arca perdida. ¿Cómo va a pasar de moda esta joya de Steven Spielberg? Pues Steven Spielberg quería hacer una película de James Bond, pero como no la pudo hacer, pues dijo, voy a crear un héroe y va a ser un poco James Bond, pero no, en otro marco, ¿no? Y hace esta película de arqueología con un arqueólogo como protagonista, que, como bien ha dicho David, lo que hace es, digamos, esta es la parte más clara de esa teoría que ha dicho David, George Lucas y Steven Spielberg, que habían disfrutado con las series B o Cs de los años 40, digamos, de los seriales, que no eran ni películas, aquellas películas que hacía Buster Crabbe y demás, y entonces lo que hacen es, digamos, hacer una serie B con un presupuesto A, que permite la banda sonora de John Williams, que permite el guión mucho más elaborado, los decorados, los efectos especiales también muy cuidados, y que lo que hace, digamos, es, vamos a hacer eso, lo que antes no se dedicaba a presupuesto, vamos a dedicarle presupuesto a ver qué pasa. Y surge este personaje, que es uno de los, yo creo que si habría que coger quizá un personaje de los años 80, un personaje, digo, y ponerle ahí en la cabeza, probablemente sería esto. Y además encuentran a Harrison Ford, que, digamos, le convierten yo creo que la cara más visible, digamos, la estrella, digamos, quizá más importante, diría yo, de los años 80, ¿no? Están escuchando las primeras sintonías, las primeras notas de una banda sonora mágica del mismo director que Indiana Jones. El año anterior había hecho Indiana Jones, y aquí se aventura con esta historia absolutamente inmortal, como E.T., el extraterrestre. Que levante la mano el espectador que no haya llorado con E.T., no solamente por la historia, sino también por la música y por toda la historia que hay detrás. Es una de las referencias del cine. Es que Spielberg además juega con una cosa que él introduce
que es el punto de vista de la infancia, que yo creo que en los 80 también supone una revolución, porque los fenómenos fantásticos hace un truco que es solo son permitidos a los niños, es decir, es un clásico, ¿no? Los limpios de corazón solo serán aquellos capaces de ver la magia, ¿no? Y aplicando esa teoría con su pasión por los alienígenas, los extraterrestres, le sale esta combinación absolutamente imbatible, ¿no? Yo creo que es una película que además ha aguantado muy bien el paso del tiempo, la sigues viendo y mantiene todo lo que en su momento en todas las películas de Spielberg, los adultos parecen no enterarse de nada nunca. Exactamente. Mientras que en el cuarto de los niños, entre los juguetes, claro, está rodada por un adulto con un alma entre de los niño, juguetes, como si rodar a un niño. Claro, sin duda. Ocurre todo, ¿no? Y luego ha mencionado un ser magistral que es John Williams. Claro, hombre. Sigue siendo. Bueno, hablábamos de que los 80 nos facilitó muchas películas de tinte fantástico. El Cristal Oscuro es una de ellas. Aquí es el trabajo más importante, yo creo es el largometraje más importante de los Muppets, que forman el tándem Jim Henson y Frank Oz. Henson había sido el creador de Barrio Sésamo y en pleno éxito de la serie para niños, en el año 82, montan un equipo espectacular para, utilizando Muppets de gran tamaño, incluso personajes disfrazados, esa mezcla que hacían, que ya la hacían en Barrio Sésamo, de poner a los adultos a tamaño real con las marionetas, aquí les sale perfecto. Por eso esa sensación que tiene esta película tan real, porque te puedes encontrar un Muppet o te puedes encontrar a un humano dentro de un muñeco. Parecen ¿no? los Fraggle también. Sí, te da esa sensación, claro, de Jim Henson, efectivamente. Y a mí es de las que más me gustan, historias de magia, duendes y imperios arrebatados por la magia negra. Y que te sigue captando. No, es que te quedas enganchado con Cristal Oscuro. La Cosa, el enigma de otro mundo, un film, John Carpenter, la verdad es que es uno de los grandes directores de esa época, también tiene La Niebla, pero esta es un remake, claro, bebe mucho de un cine de los 50. Claro, por eso lo que he querido traer aquí, porque es otra tendencia. De la misma manera que estos directores como Spielberg y George Lucas beben de ese cine, digamos, que han vivido en la infancia, pero más tirando a la aventura, John Carpenter y otros cineastas lo que hacen es coger las películas de ciencia ficción de serie B. Estamos otra vez en las series B, fíjate, estos cineastas no se fijan en las series A de su pasado, de su infancia, sino se fijan en las series B, que es lo que es, digamos, el producto que estaba hecho para los adolescentes y los niños. Y lo que hacen es llevar estas películas, esta es efectivamente es un remake del Enigma del Otro Mundo, que está producida, dicen que dirigida por Howard Hawks, con un director que era Frank Nivi, que no sabemos si decían que incluso se había puesto como sinónimo, aunque existía este señor. Y en aquella época, cuando se estrenan, no son muy bien tratadas porque, claro, como existía el original, pues siempre era como que, bueno, siempre eran copias y demás. Los ladrones de cuerpos acaban también con un remake, Invasores de Marte también acaba con un remake, se hacen muchísimas de estas en los 80. Pero con el paso del tiempo, los aficionados, digamos que llegan a unar las dos. Les gusta tanto la antigua como la nueva y van cogiendo, yo creo que incluso cariz de películas de culto, todas esta concretamente yo creo que lo es, sí, porque además tiene la inteligencia esa película además de no resultar solo terrorífica, sino de meter el suspense, un poco como Alien. Es decir, juega con esa parte de no solo ser terrorífica, sino cuando mezclas el suspense con el terror, que a veces no se suelen confundir, aquí están perfectamente diferenciados, pero también se mezclan en la misma película. Yo creo que eso hace que sea muy atractiva. La Cosa, La Niebla son dos de las grandes de George Carpenter. Cuento medieval con enanos, con brujas, con poderes mágicos, Willow. Yo me compré la banda sonora, porque esa banda sonora de James Horner es alucinante, pero sobre todo la historia de este enanito, esos cuentos... Bueno, y me río yo del Señor de los Anillos, porque esto era en estado puro, además un Val Kilmer alejado de películas de acción para dedicarlo a una historia medieval. Y con la que luego fue su mujer, con Joanna Valley Kilmer. Efectivamente, y que además tiene... todo lo que nos engatusaba a los adolescentes. Es que yo creo, fíjate, medievales, enanos, a mí me emociona mucho esto porque me dan ganas de volver a verlas. Afortunadamente tenemos ahora las ediciones en Blu-ray, pero están tan bien hechas y te despiertan tanto la ilusión, con elementos muy definidos del medievo, porque tenían departamentos de dirección artística muy finos y todas las corazas, las espadas. Y las aventuras y los decorados, unos decorados que vemos perfectamente, por ejemplo, David, en Los Inmortales. Hombre. Que no solamente por la música de Queen, que es maravillosa, aquí, fíjate tú, qué mezcla
de Christopher Lambert con Sean Connery. Esto fue una revolución porque efectivamente has mencionado a Queen. La verdad es que cuando el grupo entraba en las pelis de los 80, ¿te acuerdas de Flash Gordon, no? Claro. Y metía la banda sonora Who Wants to Live Forever, la música potenciaba el alcance del largometraje que aquí, con 5 días de rodaje que hizo Sean Connery, de Juan Ramírez Villalobos, espadero mayor de su majestad Carlos V, que se come la película entera este hombre, ¿no? Bueno, pues el whisky escocés que estaban bebiendo en las montañas de Escocia todavía decía a Sean Connery que le encantaba más ese personaje, ¿no? Porque era él mismo haciendo de sí mismo y es el maestro el que le enseña a manejar la espada para que no le corten la cabeza, porque en el momento en que un inmortal, decía la leyenda, te cortaban la cabeza, terminaba tu vida. Has mencionado las canciones que potenciaban. Claro. Eso pasó con Batman, de Tim Burton, y al servicio de Prince, que hizo una banda sonora espectacular. Algunas de las canciones no están en la banda sonora y están en el disco. Tim Burton aquí hizo un Batman, para mí, fascinante. Bueno, es que Tim Burton, fíjate, desarrollaría más su mundo en los años 90, porque estas películas, creo que es del 88, Batman, luego veremos Beetlejuice, que es del 89. 88. Quiero decir, a mí me parece de los creadores más grandes que ha habido, no solamente en los últimos tiempos, sino en la propia historia del cine. Me recuerda un poco a lo que has dicho antes de Miyazaki. Son personas que son capaces de ofrecerte algo que nadie más te ofrece, pero además que es tan desbordante en su imaginación. Sí que es verdad que este Batman no es quizá donde más él explora este mundo, aunque sí le da un aire muy personal, teniendo en cuenta que el Batman que se conocía hasta entonces era el televisivo, que era todo color, chillón, quiero decir, con aquellos decorados verdes, azules. Y él lo que hace aquí es darle la vuelta, lo hace oscuro, que ahora estamos acostumbrados a un Batman oscuro, pero no se estaba acostumbrado entonces a un Batman oscuro. Y con un Joker luminoso. Claro, y es lo que te iba a decir. Y lo que hace es dar a estrellas, que hasta entonces Batman era como de segunda regional a nivel del estrellato, pone a Kim Basinger, pone a Jack Nicholson y potencia el Joker, ese personaje que, fíjate, todo lo que ha dado de sí hasta nuestros días, pero la semilla está ahí. Es decir, es el primero que, digamos, es verdad que César Romero lo había hecho en la televisión, pero esa entidad... Es una película además que hoy en día quizá yo siempre he oído como que los muy fanáticos de Batman la ningunean un poco porque, claro, como después se ha hecho casi filosófica todas las demás películas, aquí parece demasiado banal, pero yo creo que hay que reconocer que todo ese universo de los cómics, aquí está un poco la semilla de todo eso, que es, digamos, y que esa parte oscura, que luego vendría el Caballero Oscuro, todas estas películas, que es verdad que apuestan por ese Batman oscuro, la semilla también está aquí. Hasta entonces Batman no había sido oscuro y aquí Tim Burton pone toda esa semilla. Es un auténtico peliculón y es una de mis preferidas y a mi hermano le encanta además. Y yo me compré el disco también por eso. Es que me compré muchos discos como el de Dentro del Laberinto, porque estaba David Bowie haciendo un papel soberbio, aquí con una Jennifer Connelly, guión de Terry Jones, de uno de los de la Monty Python, y dentro del laberinto de nuevo Jim Henson ejerce su magia. Aquí es una película que puedes ver 20.000 veces y que efectivamente te acaba atrapando y que te remite por ese laberinto en el que te querías haber metido. Te remite a Alicia en el País de las Maravillas también, ¿no? Y Jennifer Connelly se convierte en una estrella de la adolescencia y dentro del laberinto forma díptico, yo pienso, con Cristal Oscuro, ¿verdad? Efectivamente. Y el videoclip y la canción de David Bowie lo potenció y uno no sabe si la hizo al servicio de la película o era la película la que aprovechó el tirón de esta maravillosa canción que escuchamos un poquito. Es ese baile que está manteniendo con Jennifer Connelly. Bueno, qué canción más bonita. Todos queríamos bailar con Jennifer Connelly, perdóname que te diga. Por supuesto. Bueno, los Goonies, al hilo un poquito de esas pandillas de jovencitos, hay otra película mítica. Esta, por ejemplo, Spielberg quería filmarla, pero le pasa lo mismo que en Poltergeist. Descansa ese esfuerzo, en este caso en Richard Donner, que estaba muy de moda, del que ya hemos hablado, y son los recuerdos de Steven Spielberg con su pandilla de amigos buscando el tesoro de los piratas. Por eso esta película todos coinciden en que tiene mucha verdad, porque son las memorias de Steven Spielberg. Y decía, todos los anhelos, las peleas, cómo hacíamos pellas, cómo nos escondíamos de los padres, cómo nos metíamos en las grutas, cómo nos metíamos en problemas,
es totalmente autobiográfico. O sea, que aquellos que quieran conocer la infancia de Steven Spielberg, lo que leía, lo que le gustaba, que también es muy Disney, la Cueva de los Piratas. Sí, Acuérdate también. cuando acceden al barco pirata, eso es la Cueva de los Piratas de Disneyland. Es Como que Peter bebe- Orlando, claro. Es que bebe, exactamente, bebe de Peter Pan. De Peter Pan, y de todas estas. Cuánto bien ha hecho Steven Spielberg en los 80, total. como bien decía Guillermo Almori, Tim Burton con Beetlejuice, por ejemplo. Beetlejuice es una vuelta de tuerca a un desbarre, a un gamberrismo de Tim Burton, y de nuevo con Michael Keaton, que estaba de moda después de haber hecho Batman el mismo año. Yo creo que aquí sí que es el primer Tim Burton de verdad, ¿no? Porque Batman es verdad que tiene, sin él hubiese sido otra cosa, pero ese sello tan inconfundible, ese universo que yo hablaba antes tan especial, que son los de él, la primera película yo creo, o de las primeras es esta Beetlejuice, aunque había hecho algún corto y alguna cosa anteriormente, ¿no? Yo creo que es una especie como del gigante, perdón, el fantasma de los Canterville de Oscar Wilde, pasado por la pareja invisible, aquella película de Cary Grant con Joan Bennett, Constance Bennett, pero pasado todo por, digamos, por ese prisma, digamos, con una estética además como muy retro, Muy de cómic muy también. de cómic, sí. oscura, pero a la vez, digamos, con humor. Yo creo que inaugura también aquí eso que haría luego en Pesadilla antes de Navidad y otras películas en las cuales lo oscuro pasa también por ser agradable, no simplemente desagradable o tierno incluso, ¿no? Ahora también, si te das cuenta, con Eduardo Manos Tijeras y otras películas. Es decir, no tiene por qué ser lo oscuro desagradable, puede ser tierno, puede ser bonito, puede ser incluso bello, ¿no? Y divertido, porque y Michael divertido. Keaton está muy divertido. Y luego el personaje es totalmente estrambótico y absolutamente alocado, ¿no? Que es casi como un payaso, digamos, llevado a... Muy histriónico. Es como si coges pues yo que sé, a Charlie Rivel y lo pones ahí a hacer... El personaje de Michael Keaton lo podía haber hecho de nuevo Luego hubo una Jack serie Nicholson. de dibujos animados, ¿os acordáis? Sí, sí, También sí. Que estaba basada en... Fue un exitazo y luego hubo una segunda parte, además. Como exitazo es basado en una novela de la historia interminable de Michael Ende, pues Wolfgang Petersen, que nos dejó en los años 80 El submarino, otra de las grandes obras maestras. Pues esta historia tan absolutamente magnífica de cuánta gente leyó, se aficionó a los libros gracias a esta película. David. Y cuánta gente bailamos el tema de Limahl, Dios De Limahl, mío, bueno, madre lo único que mía. hizo, ¿eh? Limahl solo Por hizo ese favor, tema. o sea... Es alemana esta película. Sí, sí, Fíjate es cómo utiliza los recursos también de las películas de hadas que estamos hablando y cómo la literatura, gracias al cine, lo has apuntado muy bien Moisés, se ve potenciada, igual que la música. Es decir, a mí el arte, que lo comparto con vosotros, me parece el arte perfecto, 360, tiene todo. O sea, le da una vuelta al teatro, al cine, a las pinturas que tiene también la película, la música. Es que es extraordinaria esta película. Es verdad que a lo mejor algún efecto en esta película en concreto ha quedado un poco anticuado, pero hay que verla con esa perspectiva. Con esa perspectiva absoluta. Ah, bueno. Bueno, hablando de volar. Ah, bueno. Hablando de volar. Bueno, está igual Tom Cruise. Y de hecho lo hemos visto ahora en la segunda versión que ha hecho de Tom Gunn. Sí. De Top Gun. Bueno, esta todos queríamos ser él, pero qué chulo era. Y luego pasa una cosa... Qué chulo con esas gafas. Sí. Bueno, se llegaron a vender gafas de Top Sí. Gun La Ray-Ban. y cazadoras. Sí, y luego la cazadora. Y el temazo, fíjate que estamos hablando casi también de música Take My Breath Away, Bueno. de Berlín, pues sonaba en todas partes, todos ponías lados. la radio Es que y en una la sigues poniendo. En una época en la que la música, Sí, no sí. digo la banda sonora concebida como sinfónica, sino canciones, como Sí. estaba a base de canciones, estaban muy identificados todos los éxitos. Lo que dices tú, de los 40 principales, pues habría varios cada mes que eran películas, cosa que hoy en día sería muy y difícil, ¿no? Guillermo y David, muchos de ellos a lo mejor era el único disco que sacaban, Sí, pero sí. barrían. Limahl solo hizo esa canción. Y luego, Luis fíjate- Parker solo hizo la de los Pero tú cazafantasmas. fíjate el negocio que suponía la película en cine, la película en vídeo, la banda Sí, sonora, sí. es decir, era un mercado que estaba muy diferenciado. Y hay que añadir a un canal que ha desaparecido lamentablemente, MTV, que MTV era el que potenciaba todo eso. Los videoclips, lo hemos visto con David Bowie también, los videoclips eran las canciones con fragmentos de la película. Seguimos haciendo este repaso a los 80 con La Sirenita. Yo creo que fue un antes y un después en Disney con esta película y con esta maravillosa adaptación también de un Es la que cuento. consideran que vuelve a ser Disney importante, y es verdad, había, digamos, estado dando bandazos así con Los Rescatadores, ¿recordáis aquellas Sí. películas que no llegaban a ser Basil el ratón? Los y- rescatadores Rescatadores en Cangurolandia, es la que era un poco así. Pero y es esta película la que, fíjate, y siempre dicen una princesa más, es decir, a Disney siempre le funcionaron las princesas, desde Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente había sido la última, pero fijaros, había pasado un montón de tiempo y aquí es cuando empieza otra vez el imperio Disney a ser de lo más taquillero, más taquilleras incluso muchas veces que las clásicas.
y coincide además lo que decimos con el vídeo, que claro, es otro mercado impresionante, y con esos doblajes sudamericanos que tanto, siempre lo hemos comentado aquí muchas veces, que cuando Disney las quiso cambiar, las castellanizó en el DVD ya, la gente devolvía porque quería otra vez el doblaje sudamericano. Ahora fíjate queríamos que... escuchar es cierto que viene la linda princesa. Ahora fíjate qué fin de década con Tim Burton y el Batman y Disney con la Sirenita, ¿no? Que es Andersen en estado Apuntaban puro. ya en los 90 lo que iba a ser ambos tanto La Bella y la Disney, Bestia. iban a ser en los 90 con el Rey León y con todo lo demás, iban a ser... Bueno, Oscar a Mejor Canción y Oscar a Mejor Banda Sonora, Globo de Oro a Mejor Canción Original, Mejor Banda Sonora. Alan Menken, la verdad es que hizo una preciosidad. Pero es que la película engancha. Pusieron mucho dinero, cosa que no habían puesto Claro. quizá en las anteriores. Hablábamos de actores como Tom Cruise, que en los 80 hizo mucho, El color del dinero, Cóctel, pero también hemos visto a Val Kilmer, ¿no? Lo hemos visto en Willow, y también se dedicó a la comedia con esta, al hilo un poco de agárralo como puedas, hace esta gamberrada llamada Top Secret, que está llena de gags absolutamente infernales. Y que está en el imaginado de todo el mundo, en el imaginario de todo el mundo, porque es una película rara, gamberra, pero muy adictiva también. Fíjate la cantidad de películas en la que aparece recientemente fallecido Val Kilmer, el pobre que con un cáncer de laringe se da al otro barrio. Antes hablábamos de Top Gun, hablábamos de Willow, realmente es que eran actores muy polivalentes, que era lo bonito. Te podía hacer una comedia, te podía hacer una sátira, una película de aventuras, una película de acción romántica. Entonces, yo creo que solo el tiempo les ha ido poniendo en su lugar, pienso yo. Yo creo que una película como estas, las que hayan después, son un género en sí mismo. Exactamente. Es como no se había hecho algo parecido, es un humor, una subcorriente. Y de nuevo volvemos a los adolescentes. Con Karate Kid. Es que todo el mundo quería... Bueno, yo creo que ahí también hubo un auge de las academias de karate, como lo hubo de las academias de danza con Flashdance, y de los boxeadores con Rocky. Con fama, exactamente. Bueno, y hábilse en el mundo del boxeo también, John G. Avildsen, es decir, son cineastas que van recuperando géneros muy de acción para los chicos. El boxeo, el karate, el judo, también hay películas de judo. Aquí veis quién iba al cine, por Claro. eso se hacen, quién iba al cine en aquella época, sobre todo la gente joven. Claro. Porque los padres, por así decirlo, estaban en casa viendo la tele. Entonces era de las primeras veces en la historia en la que el público joven o adolescente es el que llena las salas. Por eso se hacen todas estas películas. Y vamos a finalizar las muchas que hay. Legend, por ejemplo, también es otra de las grandes del mundo fantástico que Tom Cruise protagonizó. Pero hay un personaje que barrió en los años 80, que es Cocodrilo Dandy. De repente nos llega desde Australia este ser que fue una auténtica institución. Además, creó sagas. En Australia tenía una serie propia. Y Cocodrilo Dandy de repente irrumpe como un Indiana Jones. Es que hace una cosa muy buena, y es que Peter Feynman recupera las aventuras de Rodney Ansel, que en Australia era muy famoso porque era un cazador de cocodrilos que existió de verdad, que era ilegal, o sea, que estaba perseguido por la ley y hacía lo que le daba la gana. Sí. Y luego se inspira en una película que a mí me encanta, yo creo que a vosotros también, que es Tarzán en Nueva York. Exactamente. Es decir, ¿qué pasa con un hombre de la jungla cuando lo llevas a la gran ciudad? Pues que produce un choque de civilizaciones que es muy hilarante, y todas las escenas, la segunda parte de la película, yo es que no me canso de verla, porque es Paul Hogan caminando por Nueva York comportándose como un australiano salvajísimo. Y además era atractivo, tenía éxito con las mujeres. Y la reportera, por favor, esta mujer que se enamoró de él en la película y en la vida real, y se casó con ella. Yo creo que la gente recuerda como más entrañable, lo que es la palabra que le va mejor a esta película, porque la gente la recuerda con mucha parte entrañable. Vamos con una sección de libros, porque empezamos el año y yo creo que es de justicia traer un clásico, entre tanto clásico de los 80, uno que nos trae Guillermo Malmori, que es Doctor Zhivago. Doctor Zhivago cumple 60 años, este año justo en Navidades ¿no? Y este libro, Doctor Zhivago, el libro del 60 aniversario, escrito por Tomás Bomer, Luis Freijo y Víctor Matellano, pues lo que hace es ahondar en todo ese rodaje en España, como sabéis, que es historia de España esta película, no solamente es historia del cine. Bueno, estábamos hablando aquí de los compositores y los directores, pues fíjate aquí, la música increíble, el guión increíble, los actores, el director. Sí que no te cansas pues aquí todo eso, toda esa intrahistoria, que es muy interesante, de Doctor Zhivago, está contado en este libro, que está muy bien para celebrar ese aniversario, ese 60 aniversario de la película Doctor Zhivago. Y
un libro que se presentó a finales del año pasado y que bueno, vamos a dedicarle un programa, lógicamente, a Dr. Se presentó en el Museo del Ferrocarril, además, porque se rodó. Allí en el Museo del Ferrocarril se rodaron varias escenas de la película. Bueno, tiene una historia. Mucha gente recuerda. Mi tío, ya van quedando menos, pero mucha gente puede recordar. Fíjate la parte soriana de esta película, todo lo que se rodó en Soria, ¿no? Pues aquí se cuenta todo, en qué localizaciones está, hay fotos de ello y demás. Pasó también con Lawrence de Arabia, que todo el mundo recuerda. Claro. Algún familiar estuvo trabajando. Bueno, tú traes un libro basado en una película que tratamos la semana última de la primer episodio de los 80, como es La princesa prometida. Es un homenaje que queremos hacer a Rob Reiner, al cineasta que tantas historias maravillosas ha filmado, Cuando Harry encontró a Sally, esta princesa prometida, que Ático de los Libros ha editado una edición de lujo de la novela de William Goldman, complementaria con las escenas del rodaje, como desees, La princesa prometida, las memorias de Cary Elwes, y ahí tenéis, fíjate qué maravilla, todas esas frases míticas, como por ejemplo, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Pues todo esto que forma parte del imaginario colectivo, pues Ático de los Libros los ha reunido en estos 2 volúmenes maravillosos que se los dedicamos a Rob Reiner, que yo he tenido una pena tremenda. Porque bueno, fue un shock, asesinado por su propio hijo. Es tremendo. Y uno de los grandes y más queridos directores, que fue una de las muertes más dolorosas del pasado año, finales del año pasado. Yo recomiendo pues que regalen los DVDs y Blu-rays que Divisa ha sacado al mercado de muchas de estas películas que estamos hablando hoy aquí, como Cocodrilo Dundee, como Willow, están en 4K, Legend, Inmortales, Los Inmortales, La Sirenita, Top Secret, hay muchas, Rambo, muchas de ellas en 4K y demás, aterriza como puedas. Divisa Films ha hecho un trabajo excepcional en sacar todo el cine de los 80 de calidad, pero también Carros de Fuego, Toro Salvaje, muchas de las películas que no estamos tratando por sesión. Es que en las plataformas no siempre va a estar todo el cine. No, y no de esta calidad. Claro, con el formato físico y tienes los extras aquí. Claro. Y tienen los extras, además. Y además está muy bien editado por Divisa Films y agradecemos enormemente que nos hayan cedido estas películas. Bueno, pues arrancamos el año y la semana que viene vamos a tener la oportunidad de tratar qué nos trae en efemérides el año 2026. Así que, bueno, no se lo pierdan porque vamos a tener un invitado de excepción. Guillermo Balmori, muy buenas noches. Muy buenas Gracias noches. por un año más estar aquí con nosotros. Es un lujo tener a invitados, bueno, invitados no, miembros del programa como es, miembro del programa como es Guillermo Balmori y David Felipe Arranz. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, que nos traiga muchas cosas. Y a todos ustedes, gracias por estar un año más aquí con nosotros. Arrancamos un 2026 lleno de cositas cinematográficas. Gracias por su fidelidad. Hasta la semana que viene. Secuencias del 24, el programa de cine del canal 24. Thank you, boys.